Hola, ¿qué tal? Muy buen día, amigas y amigos del canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Bienvenidos a este programa especial, el Tratado de la Certidumbre. Y es que el 1 de julio entró en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Este será precisamente el principal tema en la agenda de visita de trabajo que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos. Una culminación de meses de negociaciones para modernizar el tratado predecesor, ustedes lo recordarán muy bien, el Telecán. Se espera que el TEMEC ayude a fortalecer el comercio y promueva el crecimiento, impulsando la recuperación económica de la región tras la crisis económica provocada por el COVID-19. El gobierno mexicano ha dicho que el nuevo acuerdo brindará certeza legal en beneficio del desarrollo de los tres países. Para analizar este tema nos acompaña vía remota la doctora Susana Chacón, directora del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi. Doctora, muy buen día, gracias por estar con nosotros aquí en el Canal 14. Muchas gracias por la invitación, Omar. Buenos días al auditorio, buenos días, Leti, María Cristina, ¿cómo están? Ya se adelantó la presentación. También saludamos con mucho gusto a la doctora María Cristina Rosas, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este programa especial, doctora. ¿Qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a Susi, a Leti y al auditorio, por supuesto. Muy bien, gracias a usted. Y también presento a la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es profesora e investigadora del Instituto Mora. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Canal 14 y en este programa especial. Pues me sumo a los buenos días y para todo el auditorio que nos ve en este momento. Estamos a unas horas de este encuentro histórico, el primer viaje al exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, nada más y nada menos que con Donald Trump, y por supuesto se va a hablar, entre otros temas, sobre la entrada en vigor del TEMEC. Vamos a iniciar con las expectativas, pero antes de iniciar con las expectativas del viaje, con las expectativas de la entrada en vigor del TEMEC en este momento tan complejo, en esta crisis mundial que se ha desatado a partir del COVID-19, esta pandemia, y que por supuesto ha tenido múltiples afectaciones, entre ellas la económica. ¿Cómo nos cae a México la entrada en vigor de este TEMEC? Me gustaría iniciar con esta pregunta. Si me lo permite, doctora Susana Chacón, inicio con usted. Omar, es muy importante la entrada en vigor, por supuesto, del tratado. Hay riesgos, hay cuestiones, hay una expectativa muy fuerte en México y después entraremos a los riesgos justamente de la visita, que es, yo veo mucho más riesgos que ventajas, pero en el caso del tratado del TEMEC, en el gobierno mexicano se está pensando que es de alguna forma la panacea para la recuperación económica del país. Recordemos que el primer año de este gobierno, en 2019, tuvimos un crecimiento de 0 y se está esperando que el 2020 el crecimiento sea de -10 al menos. Entonces, la situación económica del país está realmente muy complicada y el presidente piensa que con el TEMEC se va a recuperar al momento de vincularnos a las cadenas de valor, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Efectivamente puede ayudar en certidumbre porque es un tratado que tiene reglas claras, que tiene compromisos, que tiene paneles de controversia, pero el problema es que primero tenemos que empezar por casa. Si en casa no hay certidumbre, no hay un juego legal que se respete, reglas claras que no se estén cambiando porque no les gusta al gobierno actual que haya inversiones del extranjero, que estas inversiones tengan determinadas reglas, pues evidentemente vamos a hacer que las inversiones se vayan a otro lado, como ha pasado en estos 2 años. Entonces, primero tenemos que tener reglas claras en casa, que no se ha demostrado que se tengan, en materia particularmente de energía, todo el tema de las energías limpias, en cuestiones alimentarias, en cuestiones farmacéuticas. Entonces, digo, tiene pros, tiene contras. Si se hace para bien, evidentemente nos estamos vinculando y profundizando la relación con América del Norte. Veo que en este momento, pues si estamos hablando de un tratado trilateral, hay una gravísima ausencia en la visita, que es que no esté Justin Trudeau.
Pareciera ser que el presidente Trump está buscando bilateralizar dos relaciones que tendrían que ser trilaterales. Desde 1994 se organizaban cumbres trilaterales para todo lo que tenía que ver con la materia del Tratado de Libre Comercio. En este momento, en la entrada en vigor, se permite por parte de México que se bilateraliza la relación, lo cual creo que es un gravísimo error, porque justamente lo que está buscando Estados Unidos es tener una agenda con México bilateral y otra con Canadá, cuando para nosotros es sustancial poder tener una relación de apoyo con Canadá y que sean beneficios trilaterales. Claro. Esto yo lo diría como una primera aproximación. Bien. Gracias, doctora Susana Chacón. Me gustaría preguntarle lo mismo, doctora María Cristina Rosas. De hecho, el subsecretario Seade dijo, esto es la autopista, una autopista que va a dar más certidumbre, pero falta que comiencen a transitar estos vehículos comerciales para poder impulsar el comercio entre los tres países. ¿Qué opina usted, doctora? Yo creo que efectivamente el que entre en vigor el tratado es un logro, considerando que Trump se ha comportado como un guerrero comercial con la comunidad internacional. Le declaró una guerra comercial a China. De hecho, pues haría el pequeño paréntesis de que el TEMEC es un tratado anti-China, está dirigido contra China, está buscando que las empresas de Estados Unidos, sobre todo, que se fueron a operar a China para abaratar sus costos de producción, regresen a México, regresen a Estados Unidos y a Canadá, aprovechando las ventajas que ofrece el TEMEC, pero el tratado es anti-China. Y bueno, además de esto, pues señalar que sí es un logro cuando Trump pues le hizo la guerra comercial a China, se la sigue haciendo, se la hace incluso a sus aliados europeos, decreta aranceles contra acero y aluminio y despotrica contra el libre comercio bajo el argumento de que hay que reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con buena parte de sus socios. La realidad es que si revisamos lo que ha sido el gobierno de Trump, y las medidas económicas que ha desarrollado, que son fuertemente proteccionistas, él es un nacionalista económico, pues el déficit comercial de Estados Unidos se ha incrementado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, pues está el tema de que parecería ser que por lo menos hasta el año pasado, la estrategia económica de Trump de castigar a los socios comerciales y de estimular el empleo y la competitividad y la productividad dentro de Estados Unidos, parecía que eso funcionaba porque Estados Unidos tuvo un crecimiento, a diferencia de México que no tuvo crecimiento, Estados Unidos creció al 2.5%. Pero obviamente eso es 2019. Estamos en 2020 con un escenario económico altamente desfavorable, ya no digamos para América del Norte, sino para el mundo entero, precisamente por la pandemia. Entonces, sí es una buena noticia que tengamos tratado, pero muchas de las promesas que habíamos anticipado respecto al tratado, por ejemplo, lo del sector automotriz, es un rubro en el que se trabajó mucho para elevar el contenido nacional, para elevar los salarios de los trabajadores del sector automotriz en México, y se habló mucho de este sector que representa la tercera parte del comercio entre los países participantes. Pero obviamente ese va a ser uno de los sectores más golpeados por el COVID, porque pues al haber desempleo, al haber bolsillos castigados, difícilmente la gente va a comprar un auto. Entonces vamos a tener que revisar otros sectores dentro del tratado que podamos utilizar precisamente para estimular el comercio, obviamente el empleo y ciertamente la inversión. Vamos a tener que volvernos atractivos. Y hablo del caso mexicano, ¿sí? De manera que los inversionistas que se fueron a China digan, bueno, pues México se volvió muy atractivo gracias al TEMEC, vamos a empezar a hacer negocios en México. Pero esto supone crear condiciones para que los inversionistas extranjeros quieran venir. El tema energético es fundamental, la facilidad o dificultad para hacer negocios en nuestro país es otro tema relevante. Entonces vamos a tener que cuidar mucho estos aspectos para que precisamente el TEMEC sea un vehículo que nos permita empezar a ver una luz al final del camino de esta terrible recesión económica en la que se encuentra el mundo. Sí, porque el TEMEC ya estaba amarrado, ya estaba negociado, ya estaba firmado antes de que se diera esta crisis del COVID-19.
y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha apostado mucho en este acuerdo, en esta renovación del tratado comercial, precisamente para salir de esta crisis. Pero mi pregunta que le quería hacer en este contexto, doctora Leticia Calderón, es ¿qué tiene que hacer México para que este TEMEC funcione y sea un bálsamo precisamente para salir adelante lo más pronto posible y que precisamente la salida en V que ha pronosticado el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tenga este efecto precisamente de caer a las profundidades que se están en este momento pronosticando, pero que en el 2021 salgamos de la misma forma en la que entramos? Mira, yo veo que es muy importante no solamente la entrada en vigor, sino que se cierra un proceso de mucha incertidumbre, que bueno, venía desde el sexenio pasado y que realmente Trump pateó y que quería quitar y eliminar este tipo de relación, por lo menos en el discurso. Entonces, eso ya cierra todo un momento de gran incertidumbre que permite ahora sí sentar las bases para retomar el asunto de libre comercio, digamos, una experiencia que México ya tiene desde hace más de ya casi 3 décadas. Y en ese sentido a mí me parece que, primero la paradoja, ¿quién hubiera dicho que quien iba a cerrar este tratado era un presidente que se dice a sí mismo antineoliberal y ante muchas cosas que justamente representan este tipo de tratados? Entonces, es muy bueno, los dos, ¿no? Tanto AMLO como Trump. Entonces, me parece que eso es muy interesante en términos de leerlo como un momento de enorme pragmatismo y en ese sentido yo, no solo el instrumento como tal del TEMEC, sino también el mensaje que ese tratado y esa inauguración de nuevos tiempos en la relación bilateral, y efectivamente ahí empieza a quedarse un poquito trunco en la relación con Canadá, que en algún momento vamos a tener que repensar y replantear cómo, digamos, no generar una distancia mayor. Pero el punto aquí es el mensaje a la iniciativa privada mexicana, porque lo que estuvimos viendo es que había inversión en México, empezaba a llegar inversión, pero de parte de la iniciativa privada de nuestro país se estaban yendo capitales, no había esa inversión esperada y por tanto, este es un mensaje que yo creo que tiene dos lados. Uno, efectivamente, empezar y reinaugurar una nueva etapa, pero por la otra, mandar un mensaje también de certidumbre interna y mostrar a los aliados internacionales que pueden hacer mucho más, digamos, un escenario que es rijoso por el estilo del presidente, por cómo ha sido el golpeteo a un cierto nivel, bueno, al nivel de las inversiones, al nivel de las ganancias concretas, pues manda un mensaje muy claro para quienes podrían en este momento, pues invertir en todas, no solo capitales extranjeros, como bien decía la doctora Rosas, sino también los propios nacionales, que ahí es donde yo veo, y bueno, seguramente con la visita lo vamos a ver de manera mucho más clara, bueno, quien acompaña al presidente en esta visita tiene que ver con ese mensaje desde mi punto de vista. Y la otra es que también hay rubros que ponen desafíos muy fuertes para México, porque se inauguran nuevos momentos y procesos de cómo leer, por ejemplo, el tema laboral en un país donde lo laboral ha estado siempre, digamos, esclavizado al mercado, al capital, y se anuncia ahora en el tratado mismo como un elemento que tendría que verse de una manera distinta, mucho más democrática, mucho más transparente, y ese es un reto enorme para nuestro país, que no ha funcionado así, por lo menos en los años que hubo de Tratado de Libre Comercio, el que tuvimos. Y la otra también es que efectivamente hay rubros en los cuales México va a tener que innovar. Todo lo que es el comercio electrónico, que cayó en un momento en el cual, bueno, es obvio para el mundo entero que no hay forma de no tenerlo como una de las prioridades, pero esto lo acelera. Entonces yo creo que es muy satisfactorio que esto ya se cierre como en lo formal, pero se anuncian y se inician desafíos enormes. Hay que ver cómo se planea y yo creo que eso va a explicar mucho la decisión que suena muy, muy extraña de una visita que tenía tantos en contras, que se percibe como que con muchas dificultades, con mucha precaución frente a un personaje como es el presidente de Estados Unidos, pero que al final de cuentas se toma esta decisión que podría ser meramente formal, digo, a nivel de electrónico, Zoom o cualquier otra plataforma de contacto, pues establecer esa relación entre presidentes y no. Se hace algo que anuncia, por lo menos,
y manda un mensaje de que esto es distinto y va a ser pensado en otros códigos, digo, más allá de lo que obviamente el tratado en sí mismo tiene que ceñirse, pero creo que por ahí va la cosa y en ese sentido, pues yo creo que hay que seguirle mucho la pista, no solamente al marco del tratado, sino lo que implica para México en tantos rubros. Simplemente menciono otro más, el tema de los salarios. Eso no es cualquier cosa porque México ha funcionado en función de salarios inmensamente bajos, incluso respecto a la región, como lo sabemos muy bien. Bien, pues ahí está. Creo que hay coincidencias en el aspecto de que es necesario el TEMEC, pero hay que entender bien cómo va a entrar en funcionamiento o cómo ha entrado ya a partir del 1 de julio su funcionamiento y todo lo que tiene que sortear a partir de lo que estamos viviendo, a partir del COVID-19 y los efectos directos en la economía, por supuesto, de México, de Estados Unidos, de Canadá, pero también de todo el mundo. Vamos a hacer una brevísima pausa, si me lo permiten, para seguir abordando este tema y, por supuesto, abordar todos los detalles sobre el próximo encuentro, ya a unas horas, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Qué bueno que sigue con nosotros en este programa especial, el Tratado de la Certidumbre. Y como saben, el Senado de la República tiene la facultad de conocer y, en su caso, aprobar los tratados internacionales. En este contexto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, Ricardo Monreal, nos comparte una reflexión sobre las expectativas que hay sobre el TEMEC. Un saludo a toda la audiencia del Canal 14. Muchas gracias por su invitación. La historia comercial de México dio un giro importante hace 26 años, con la entrada en vigor del Telecán, el cual en general resultó favorable para México, no solo porque representó en su momento una alternativa viable en materia comercial, sino que superó las expectativas negativas que sobre él se planteaba. Sin embargo, todavía tenía y tienen el acuerdo comercial asignaturas pendientes y había áreas que se podían mejorar en aras de lograr un crecimiento económico con equidad y con justicia social. El TEMEC llegó así con nuevos elementos que ofrecen nuevas oportunidades para potenciar el desarrollo, ahora desde una visión más incluyente. Son temas que en el país van a valorarse de manera positiva en general. El TEMEC es un instrumento para detonar un crecimiento más equitativo, más justo en todo el país, en la región más grande del mundo. Y al establecer el marco necesario para promover la participación de las pymes en las cadenas globales de valor, permite que fortalezcamos la economía y que vayamos hacia uno de los principales objetivos que tenemos como una necesidad urgente: nuevos empleos, con mejores salarios y con mejores condiciones de trabajo. Los altos estándares laborales incluidos en el tratado con esta nueva disposición en el TEMEC son el referente para que los tres países avancemos hacia la integración de un mercado laboral más competitivo y sobre todo respetuoso de los derechos laborales en materia distinta y que son reconocidos a nivel internacional, no solo automotriz, sino en otras áreas importantes del TEMEC. En medio de la incertidumbre que rodea al COVID-19, se espera que la entrada en vigor del TEMEC
genere un impulso positivo en sectores específicos y directamente asociados a la demanda de estos países. Con ello, queremos generar un efecto de arrastre, de permeabilidad en toda la economía para que detone una mayor actividad productiva en las industrias distintas, como la automotriz, la aeroespacial, la industria eléctrica, la electrónica, la agroindustrial, la industria química y de maquinaria y equipos y otras asociadas a estas grandes industrias. Bajo este contexto, no quiero dejar pasar esta oportunidad para reconocer la actitud de todas las fuerzas políticas del Senado de la República que antepusieron el interés nacional a cualquier ideología política para lograr la armonización de la legislación mexicana con la puesta en marcha del TEMEC. Muchas gracias. Dotamos al Ejecutivo Federal de instrumentos indispensables para que en su viaje pueda caminar y representar al país con dignidad y decoro. No fueron cambios menores. No es un acuerdo comercial igual que muchos. Se emitieron nuevas leyes como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Además, se reformó la Ley Federal de Derechos de Autor y hubo modificaciones al Código Penal Federal y una cosa importantísima, la aprobación de un tratado internacional en materia de cooperación ambiental. Tenemos muchas esperanzas de que este instrumento nos ayude a la reactivación económica, a la generación de empleos y a fortalecer a nuestro país en materia de desarrollo industrial y económico. A pesar de la complejidad de cada uno de estos cambios, los grupos parlamentarios en el Senado logramos un consenso en beneficio del país. Demostramos que, incluso en las peores adversidades, podemos lograr atenuar las diferencias ideológicas sin renunciar a posiciones partidistas, pero a cerrar filas y a encontrar puntos de coincidencia cuando lo que está en juego es el futuro del país. Muchas gracias. Bien, pues le agradecemos estas palabras al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, exclusivas para este programa especial que les estamos llevando a todos ustedes. Mientras tanto, continuamos con el análisis a unas horas del encuentro entre el presidente de México, quien ya se encuentra en Washington, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Me gustaría abrir otra vez este análisis sobre los puntos que también se van a tocar, además del comercial y de la entrada en vigor del TEMEC. Van a hablar sobre migración, tráfico de armas, comercio y salud. Una agenda que va a estar, por supuesto, encaminada a buscar destrabar este tipo de entre problemáticas y anhelos que se buscan en esta relación bilateral. Me gustaría iniciar con usted, doctora Chacón. ¿Qué opina de estos temas? ¿Qué tanto futuro visualiza que puedan llegar a buen puerto? Gracias, Omar. Bueno, aquí son temas clave de la agenda bilateral. Qué bueno que mencionas que van a hablarlos. Desafortunadamente los tiempos son muy cortos porque solamente van a haber 2 reuniones, una con el presidente Trump y otra con miembros de su gabinete. Son 2 reuniones de trabajo. Estos temas son preocupación de Estados Unidos, son temas que se están poniendo en una agenda que no necesariamente es la mexicana. Y yo creo que aquí ojalá que tengamos la posibilidad de plantear cuáles son los intereses mexicanos antes que escuchar los intereses que ellos tienen. ¿A qué me refiero con esto? El embajador Landau hace un par de semanas hizo 2 comentarios muy críticos, uno a favor y otro en contra de lo que está sucediendo en México. El primero es el tema de la falta de certidumbre para las inversiones de los estadounidenses en México. Entonces, en cuestiones de cómo se tiene que
cumplir con las reglas. Ahí hay un mensaje que por supuesto le van a llamar la atención a México. Y en segundo lugar, cuando fue el atentado al jefe de seguridad de la Ciudad de México, García Harfuch, ahí hizo un comentario muy positivo a favor de la necesidad de una nueva cooperación en materia de seguridad que realmente estos últimos años se ha dejado de lado. Entonces, ojalá aprovechemos a que realmente se retomen los mecanismos bilaterales de los diferentes temas de la agenda, que son los temas tradicionales, que son las preocupaciones de México, o sea, el tema económico, el tema de migración, el tema, por supuesto, de seguridad, tráfico de armas, pero desde la perspectiva del interés nacional. O sea, no es posible que sigamos siendo el policía en la frontera sur, como Trump nos lo exigió desde el año pasado, en donde realmente nos convertimos en el muro que no se construyó en el norte. Ya vimos el día de ayer, el día de antier, que el señor estaba inaugurando nuevas partes del muro, diciendo que por supuesto que no van a entrar más personas ilegales. No dijo específicamente mexicanos, pero sí ilegales. Entonces yo creo que si se puede empezar a construir una agenda de cooperación, será muy importante para el interés de México, pero veo realmente que los riesgos son muchísimo más grandes, porque además de estos temas, el principal tema para Donald Trump se llama las elecciones en Estados Unidos. Entonces, la forma como puede aprovechar la visita del presidente López Obrador para ganar votos de los... El 11% del electorado de Estados Unidos es el voto hispano. Y de este 11%, el 65% está con Joe Biden. Entonces, lo que quiere ahorita Donald Trump, lo que le interesa a él ya está en campaña. No le preocupa mucho México, aunque posiblemente su gabinete se encargue de otras cosas, pero él está en campaña y lo que a él le interesa es atraer el voto hispano, este 65% que les comento, sí, que está con Biden y que evidentemente está cuestionando enormemente cómo ha tratado a los mexicanos, está cuestionando toda la comunidad de los mexicanos. Pidieron que no se hiciera esta visita. El caucus hispano en el Capitolio pidió que se anulara la visita. Entonces, el mensaje dentro de Estados Unidos de que México vaya, en este momento que el presidente mexicano vaya, pues es similar como fue la visita del candidato Trump al presidente Peña Nieto en 2016. Claro. Esto nos está ocasionando a futuro riesgos enormes, particularmente con los demócratas. Aquí me estoy adelantando un poco a el enojo que tienen los asesores de Joe Biden, la falta de cuidado que se tuvo de no tener una reunión, por ejemplo, con Nancy Pelosi, de mandar mensajes por parte del gobierno mexicano, que además de todo el tema de las tradicionales de la agenda que bien mencionaste al principio, también tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque se está yendo en un momento electoral y de campaña. Claro. Entonces, el riesgo, evidentemente, de daños a largo plazo para México son enormes. Doctora Rosa, ¿coincide con el análisis de la doctora Chacón? Sí, yo quisiera también aprovechar para señalar que a mí me preocupa mucho esta visita, no solo por lo que se comentaba de que pues parecería que México ya adoptó una postura de cara al proceso electoral en Estados Unidos, donde pues las fichas se acomodan a favor de los republicanos y de la reelección de Donald Trump, puesto que no se han hecho los contactos debidos con los demócratas. Me preocupa también y sobre todo la salud del presidente y de la comitiva que viajan al epicentro mundial del coronavirus. En estos momentos, Estados Unidos tiene 3 millones de casos confirmados y 130,000 defunciones. Es el país más golpeado por la epidemia. Y, bueno, curiosamente se le pidió al presidente de México hacerse la prueba, se la hizo, resultó negativa, qué bueno, ¿sí? Pero me permito recordar a la audiencia y a todos ustedes que Bolsonaro, presidente de Brasil, que por cierto dio positivo a coronavirus, en marzo viajó con una enorme comitiva a Washington y cuando regresó a Brasil, 23 miembros de su comitiva
se infectaron de coronavirus, dieron positivo a coronavirus. Y el coronavirus en marzo en Estados Unidos no estaba como está en este momento. Entonces me preocupa la seguridad del señor presidente y de todo el equipo que está viajando con él. Dicho esto, pues recordar respecto a los temas que tradicionalmente han permeado en la agenda bilateral, son 3: migración, seguridad y comercio. Comercio, pues ya más o menos lo sorteamos en virtud de que pues tenemos TEMEC, que ya entró en vigor, aunque obviamente no podrá operar como se había vislumbrado cuando se le negoció. Los tiempos y las condiciones cambiaron dramáticamente. En los temas de seguridad, pues obviamente México debería insistir mucho en el control de las armas ilícitas que ingresan a nuestro territorio, porque pues eso dota de poder de fuego a la delincuencia organizada, y esa ha sido una demanda constante. Yo me acuerdo mucho, hasta no hace muchos meses, el propio canciller Ebrard insistía en el tema de que es importante trabajar con Estados Unidos codo a codo para poder establecer más controles hacia el tráfico ilícito de armas de fuego. Y por lo que se refiere a la migración, pues México, si no oficialmente es un tercer país seguro, México sí está procesando una serie de solicitudes de asilo y de ingreso a Estados Unidos. Y bueno, esto pues ciertamente nos coloca en una situación pues francamente complicada, porque a ello pues tenemos que sumar también otra serie de aspectos que a mí me gustaría que se trabajaran en esta reunión, por ejemplo, el tema de salud. México recientemente en la Asamblea General de la ONU logró la aprobación de una resolución que busca que haya cooperación internacional para el abastecimiento de insumos médicos y se pueda combatir al coronavirus. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos ha restringido el otorgamiento de insumos y la cooperación médica a muchos países, México incluido. Entonces, a mí me gustaría escuchar que en la reunión se aborda, obviamente, la problemática de salud, que pues es bastante compleja en América del Norte. Se supone que está incluida también el tema de salud. Vamos a ver cómo lo abordan y como bien comenta, doctora, qué soluciones trae México al respecto. Doctora Calderón, me gustaría escuchar su punto de vista sobre esta agenda, sobre estos temas que se van a abordar dentro de unas horas. Sí, mira, yo creo que hay que ubicar que la reunión es una reunión pues más bien como una puesta en escena muy importante, que yo creo que tiene 2 niveles. Bueno, uno que ha sido muy criticado, y ahora lo mencionaban en términos de querer ubicar esta reunión en el proceso electoral estadounidense, y yo creo que no va por ahí. Digo, obviamente todo se puede mezclar, pero me parece que por un lado, digo, el electorado estadounidense y sobre todo el electorado hispano estadounidense tiene una serie de razonamientos por la manera en que decide su voto, y que la presencia de López Obrador vaya a cambiar su voto o no me parece en lo más mínimo que eso funcione así, sobre todo para una población que ya ha tenido 4 años de Donald Trump en la presidencia. Sabemos muy bien que el 28% de los hispanos, que eso también es una ambigüedad enorme, votaron a favor de Donald Trump en las elecciones pasadas, y se ve en las tendencias que hay ahora en términos de las encuestas que solo el 21% lo haría en esta ocasión. Es decir, Donald Trump es suficientemente, su comportamiento decanta a muchos por votar por él nuevamente. Entonces, me parece que esa ecuación automática no es del todo cierta, pero lo que es verdad es que despertó una polémica enorme. Es cierto esto de que el caucus hispano se manifestó en contra de la propia visita, aunque ya hoy han salido muchas más, observaciones en términos de qué manera podría obtener mejores cosas el presidente de México, a favor también, no solo de México, sino también de la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos. Y ahí es donde yo diría que vuelvo al tema del comercio, fíjate, porque al final de cuentas, lo que puede ofrecer el gobierno mexicano en este momento, a diferencia de más de casi 30 años, decía yo, de Tratado de Libre Comercio, es que este sí sea un Tratado de Libre Comercio. No lo fue del todo. Que haya, por lo menos, hay la intención y ya hay avances en términos de generar competitividad, de combatir la evasión fiscal, que es una lacra en nuestro sistema, de no falsear, no permitir estas facturas que al final de cuentas han sido parte de esta corrupción que en el país, nos agobia.
La otra que es central es el tema de las aduanas, porque en el momento en que nosotros estamos hablando del tema de tráfico de armas, es obvio que estás hablando con un presidente pro armas. Esa es una de sus banderas principales que no va a permitir que se toque nunca. Claro. Sin embargo, lo que sí se puede discutir es en términos de qué manera las aduanas mexicanas, la policía mexicana, sí tiene una parte mucho más eficiente, pero además realmente de combate a la corrupción, de no permitir, o sea, la parte nuestra de no permitir la corrupción y el tráfico de armas. Bien. Y en ese sentido, bueno, si tú ofreces una lucha contra el huachicol y la vas llevando a cabo, si tú ofreces mayor transparencia, menor corrupción, se decía también una cuestión que tiene que ver con que no haya tal nivel de tramitología para hacer y para invertir en nuestro país, que eso es también parte de un sistema pues que no ha permitido que funcionen las cosas de una manera más clara para los mismos inversionistas mexicanos, pues yo creo que es una oferta que permite discutir de manera muy distinta temas como, digo, no, sería imposible que ahora me extienda, pero el tema de la migración, por ejemplo, que sí quiero agregar un dato antes de cederte la palabra, Omar, y es el tema de la migración, desafortunadamente, es un tema que en Estados Unidos lo ven como doméstico. Y entonces la discusión que hay que generar en ese tema no pasa necesariamente como un asunto que México pueda intervenir directamente. Bien. Me refiero a la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos, no tanto, efectivamente, a lo que tiene que ver con México como un tipo de tercer país seguro. Así es, doctora. Claro. Muy interesante esto que nos comenta. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Retomaremos todos estos temas, pero vamos incluso a hacer un enlace hasta Washington con nuestra corresponsal del Canal 14, Alina Duarte. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en este programa especial, el Tratado de la Certidumbre, y nos enlazamos hasta Washington, D.C. con nuestra corresponsal para el Canal 14. Allá se encuentra ya Alina Duarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Alina. Hola, ¿qué tal, Omar? Muy buenos días. Pues una agenda intensa la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inicia desde muy temprano. ¿Nos podrías comentar cuáles son los puntos que va a empezar ya en esta visita de trabajo? Así es, bueno, ya una vez llegado aquí a Washington, D.C., la agenda tiene bastantes puntos, esta visita al memorial Abraham Lincoln, la cual vamos a ver si genera estas reacciones dentro de la población. Cabe destacar que incluso esta es una estatua, no exactamente el monumento a Lincoln, pero aquí en la capital mucho se debate sobre quitar las estatuas de Lincoln, ya que a pesar de ser una persona a favor de la esclavitud, pues era una persona en contra de los derechos de igualdad entre los blancos y los negros. Entonces eso ha estado en debate bastante aquí en la capital estadounidense. Veremos cuál es la reacción. Después viene esta ofrenda a Benito Juárez, esta reunión en la Casa Blanca al mediodía hoy con el mandatario. Media hora estarán a solas, en privado, solo con intérpretes, y después se sumarán las comitivas binacionales, tanto estadounidense como mexicana, y más tarde esta cena que ha generado también bastante controversia, en la cual participarán estos empresarios. Todavía algunos de los nombres que suenan son el mismo Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego, quienes se sumarán a esta reunión, a este encuentro de empresarios y la comitiva presidencial de ambos países. Y déjame decirte, Omar, que también esto ha generado bastante molestia dentro de la bancada demócrata aquí en Washington, especialmente del llamado caucus hispano, en donde tenemos congresistas como Alexandria Ocasio o como Joaquín Castro, quienes han dicho que se está politizando esta relación bilateral México-Estados Unidos. Incluso hace cerca de una semana emitían un comunicado diciendo esto y pidiéndole a Donald Trump que cancelara esta visita. Entonces, bueno, no podemos obviar que estamos en un año electoral, que esto genera bastantes fricciones con la bancada demócrata y que ese es el ruido. Sin embargo, tampoco es que esté en la agenda de los grandes medios de comunicación aquí en Estados Unidos. Se ha abordado la visita, hay temas
temas que definitivamente causan más, sobre todo el tema de migración, causa más revuelo que otros, incluido obviamente este Tratado de Libre Comercio. En el caso de migración, veíamos hace un par de días cómo Donald Trump tuiteaba de su visita a Arizona, estas fotos del muro que tanta controversia desde que fue candidato en las elecciones pasadas causaba, diciendo que México iba a pagar por el muro. Es un tema que definitivamente estará en la agenda del día de hoy, en esta reunión. Ayer escuchábamos cómo Andrés Manuel no quería dar detalles al respecto, no quería pronunciarse con este tema, decía, bueno, dejémoslo a ver qué pasa, me reservo mi derecho a guardar silencio. Es un tema que sin duda estará en las preguntas dentro de la Casa Blanca por parte de los reporteros, parte de este tratado. Y ya veremos qué otro se suma a esta agenda. Hasta ahora todavía no se ha confirmado ningún encuentro con la comunidad mexicana o con comunidades hispanas aquí en la capital. Sin embargo, por último quisiera destacar que hay varias convocatorias por parte de la comunidad mexicana. Ya el día de ayer me encontraba a varios de ellos ahí rondando ahí por la Casa Blanca. Están convocando a un mitin de solidaridad, un mitin más bien de bienvenida al presidente. Incluso en redes sociales se ha posicionado este hashtag de AMLO bienvenido a Washington, Washington te espera, perdón, AMLO Washington te espera. Todavía no descarto que también se hayan dado estas convocatorias por parte del movimiento Frena, que lo ha hecho anteriormente aquí en Washington. En semanas pasadas también se sumaron a esta convocatoria de caravanas que se realizaban en México. Sí. Entonces, bueno, ya veremos la atención afuera de la Casa Blanca también en este sentido. Alina, ¿se pronostica alguna conferencia de prensa conjunta o únicamente el ofrecimiento de comunicados? Mira, en realidad se espera justamente la firma de un comunicado conjunto. La tradición generalmente cuando viene un presidente aquí a la Casa Blanca es emitir esta conferencia de prensa en el Rose Garden, ¿no? Que es en donde se están dando ahora estas conferencias dada el COVID y no necesariamente en la oficina oval. No descarto que exista esta posibilidad de dar una conferencia, pero se ha insistido por parte tanto de nuestro canciller como de Andrés Manuel el hecho de que se trata de una visita de trabajo, no necesariamente una visita de Estado con todo lo que ello implica. Entonces ya veremos cómo se maneja. Sin embargo, sí hay expectativa de que se firme un comunicado conjunto. Vaya, van a ser varias horas de reunión. Entonces eso podría estar también en la agenda. Bien, pues te agradecemos muchísimo, Alina Duarte desde Washington, D.C. Por supuesto, continuaremos en comunicación para conocer todos los pormenores de hoy y mañana. Muchísimas gracias, muy buen día. Igualmente, Omar, un abrazo. Hasta luego, gracias, Alina Duarte, corresponsal de Canal 14 desde Washington, D.C. Pues, doctoras, una reunión que también ha generado bastante polémica e interés, esta que va a sostener con los empresarios, y según fuentes va a estar Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea, Alberto Baireles, Carlos Jan González, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Daniel Chávez y Miguel Rincón. El grupo de empresarios que va a estar en la cena, una cena de gala junto con empresarios estadounidenses y por supuesto los presidentes tanto de Estados Unidos como de México. ¿Qué opinan de esta reunión? Inicio contigo, doctora Chacón. Muchas gracias, Omar. Pues es interesante las personas que lo están acompañando porque efectivamente es el grupo de empresarios que ha sido más cercano al presidente, pero también llama la atención que no vaya nadie del Consejo Coordinador Empresarial, que no vayan de Concamín, que no vayan de Coparmex, que realmente son los empresarios que le dan mayor empleo a los mexicanos. Entonces, sí, efectivamente, pues es el grupo más cercano, es el grupo que lo ha apoyado, que ha estado en las últimas reuniones en Palacio Nacional. Es un desfortunio que la semana pasada lo comentaba Carlos Salazar, ¿no? Que por supuesto a nadie del Consejo Coordinador Empresarial se invitó cuando han tenido propuestas muy claras para la recuperación económica de este país. Y sí quiero aprovechar lo que se mencionaba hace un momento por Alina, porque sí es interesante retomar esto del enojo de los demócratas. Sí. Por ejemplo, en el caso de Juan Álvarez, que es uno de los principales asesores de Biden, que sabemos que muy probablemente si gana la elección Biden, va a quedar como uno de los encargados para toda la política latinoamericana, él también
sabe claramente que se está jugando aquí a favor de la reelección de Trump. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para rescatar la relación con los demócratas? Va a ser sustancial, porque recordemos que cuando no se invita o se invita en un segundo plano a Hillary en 2016, se lastimó muchísimo la relación con los demócratas. Toda la tendencia es que ahorita hay encuestas que nos dicen que van del 7%, 7 puntos arriba o 14 puntos arriba las tendencias hacia Biden, y lo más probable es que el cansancio que ya comentaba Leticia hace un rato de los hispanos, pero de la población en general, el 79%, por ejemplo, de los afroamericanos están con Biden, solamente en el caso de la minoría blanca, porque ahora sí que ya en este momento es una minoría, hay una diferencia de 3 puntos que está arriba Trump de Biden, pero son 3 puntos que sí es importante que rescatemos, que no se vaya a lastimar más esta visita con Andrés Manuel. Muy importante. El enojo es enorme, perdón, y nada más para terminar, el daño también. Y sí, efectivamente, estamos jugando con fuego y desafortunadamente no se pudo frenar esta visita. Claro, 2 vertientes. Estamos llegando ya a nuestra parte final del programa. Me gustaría conocer su punto de vista sobre estos 2 puntos. La reunión con los empresarios, ¿qué perspectivas dan para el crecimiento económico en México? Y también esto, ¿qué significa esta exclusión de la agenda del presidente mexicano de no reunirse con los demócratas? Adelante, doctora Rosas. Claro, bueno, respecto a lo de los empresarios, pues sí comentar que el TEMEC se supone que busca fortalecer a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Entonces sorprende muchísimo que en una reunión de empresarios pues no estén presentes las pequeñas y medianas empresas o las microempresas, que son las que generan 3/4 partes del empleo en México. Esto es lamentable. Respecto a la no reunión con miembros prominentes del Partido Demócrata, pues obviamente es un error, porque pues estamos reproduciendo un malestar que ya existía desde aquella ocasión en 2016, cuando el entonces presidente de México, por consejo de Videgaray, recibió a Donald Trump cuando era candidato a la presidencia y no hizo lo propio con Hillary Clinton. Entonces ya hay una molestia de 4 años que pues sin duda se está afianzando. Y finalmente terminaría rápidamente, a propósito del control de los daños, mencionar lo triste que es que México no haya hecho una operación cicatriz con Canadá, porque cuando tuvimos la primera versión final del TEMEC en agosto de 2018, esa versión se negoció únicamente entre México y Estados Unidos, y Donald Trump le dijo a Trudeau: ya tenemos el TEMEC, si te quieres sumar, adelante. Y le dio un plazo de unos cuantos días. Y obviamente Trudeau dijo: yo no me voy a prestar a los tiempos de Trump. Eventualmente tuvo que negociar, pero la molestia de Canadá con México es que México se prestó a negociar sin Canadá una de las versiones finales del TEMEC, y luego Canadá se tuvo obviamente que sumar en condiciones de franca desventaja, cuando previamente, cuando empezó todo esto de negociar el TEMEC, se había dicho por parte de Canadá y México que íbamos a trabajar codo a codo en lo que sería la negociación del tratado. Entonces ahora sabemos que Trudeau no va a viajar, que el presidente de México le extendió una invitación para que venga a nuestro país. Eso es muy importante, es parte del control de daños, pero evidentemente vamos a tener que hacer un gran trabajo de reconciliación política y de negociación con los canadienses, que es un socio importante para nuestro país en el sector minero, es un socio importante en materia de seguridad pública y en otra serie de temas. Claro. Doctora Leticia Calderón, ¿qué queda pendiente de esta agenda? No, mira, yo reacciono en términos de decirte que es muy interesante ver a la mafia del poder, como la describió por años López Obrador, acompañándolo a visitar a Donald Trump, a quien también calificó de diversas maneras. Es un momento muy interesante en ese sentido, y desde mi punto de vista es un guiño hacia México para decir, bueno, lo último de lo que podrías atacar en este escenario a López Obrador es de ser un presidente ni siquiera de izquierda, tú. Entonces me parece que es una cosa que hay que leerla más desde México, y no necesariamente, por lo menos en el efecto que pueda tener esta visita, porque no tiene la cobertura que tenemos nosotros hacia este viaje, pero en
primer viaje de López Obrador al extranjero. Y la otra que yo diría, con los demócratas, el caucus demócrata, sobre todo, que manifestó su extrañeza de esta visita e incluso pedía que no se hiciera. Bueno, ahí me parece que es interesante porque yo vislumbro más como un representante más cercano a México, Chuy García de Chicago, porque bueno, él es mexicano, es ciudadano mexicano de origen, después ya creció en Estados Unidos. Es muy interesante porque realmente ya manda señales, las últimas noticias que publica, es diciendo, bueno, ya que va a venir, nos gustaría que empiece a incorporar una serie de elementos que tienen que ver con la agenda, sobre todo migratoria, en Estados Unidos. Pero a mí me parece que abrir un escenario de visitar a más personas en 2 días era muy riesgoso, así lo entiendo y así lo interpreto, porque, por ejemplo, hubo llamados de muchos miembros de la comunidad mexicana organizada, liderazgos, que pedían reunirse con López Obrador. Eso es como una boda. Si tú dejas de invitar a uno, te ganaste un enemigo por siempre. Entonces, yo creo que también ahí, ante un escenario de tratar de acotar a que se trata de una visita estrictamente hablando, por lo menos en el discurso, hacia lo comercial por este tratado, bueno, se trata de limar algunas de estas asperezas. Yo no creo que podamos repetir, creo que no va por ahí, un escenario donde un Donald Trump era candidato, y además un candidato que muchos suponían, incluso en Estados Unidos, que no podría llegar a la presidencia. Bueno, fue una sorpresa para todos. Hoy es el presidente de Estados Unidos y eso sí hace un cambio importante. Le toca ahora sacar al electorado estadounidense, digamos, la casta en el sentido de decir lo que quieren como país, un país democrático, por la vía electoral han elegido a sus presidentes y por tanto a mí me parece que lo que México pueda hacer sí son elementos importantes, pero yo no creo que sean más, además del pragmatismo que hay, y si alguien es pragmático son los estadounidenses, que pueda llegar a dañar de tal manera que a 4 meses de una elección, donde el presidente Biden todavía ni siquiera ha sido, no es obviamente, eso es lo que se espera, pero no es ya el designado, no tiene ni siquiera candidato a vicepresidencia. Entonces, este juego en el cual México le da un lugar predominante a un no candidato oficial o diferentes figuras que lo son, sí, pero no como para que un presidente de un país como el nuestro, vaya a reunirse, que sí lo hagan, obviamente, y seguramente lo están haciendo al nivel que corresponde, sea de la Cámara de Diputados, sea del propio Senado. Y la última cosa que no quiero dejar de decir, hay un movimiento muy interesante, en redes sociales lo estamos viendo, que lo que hace es que traslada lo que hemos llamado el transnacionalismo político. Es decir, la comunidad mexicana manifestándose a favor, en contra, lo que ustedes quieran, pero activándose, movilizándose. Y es muy interesante porque su mirada respecto a México, ahí sí creo yo que es mucho más efervescente que lo que puede ser incluso de la prensa estadounidense respecto a esta visita, que obviamente pues despierta interés, pero no en la magnitud de lo que para nosotros representa. Claro. ¿Me permites un comentario, Omar? Por favor, doctora. Es muy interesante lo que se acaba de mencionar tanto por María Cristina como por Leticia, porque sí considero que con esto del olfato pragmático del presidente mexicano, me llama mucho la atención que su juego lo esté lanzando a una administración que le quedan 4 meses, que realmente las elecciones son el 3 de noviembre y el cambio de gobierno es en enero. Entonces está jugando a un pragmatismo muy arriesgado. ¿Por qué? Porque los demócratas le van a cuestionar muchísimo más si llegan a la presidencia. Y lo más probable también es que vayan a mantener la Cámara de Representantes y también el Senado. Toda la tendencia nos está dejando ver que los demócratas van a tener mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, y van a ser mucho más críticos con México. ¿Por qué? Porque evidentemente no les gusta tener en su frontera sur el nivel de inseguridad que estamos teniendo. Nosotros somos parte del parámetro de seguridad de Estados Unidos. Hasta Centroamérica, desde 1945, de 1942, evidentemente nos convertimos en parte del parámetro de seguridad nacional de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, los demócratas pueden tener la presidencia, van a cuestionar la falta de reglas, van a cuestionar, ellos son los que pusieron todo el tema laboral en la mesa, y ahí no hay reciprocidad. Ahí hay algo muy interesante.
van a estar checando a los mexicanos cómo estamos funcionando en las empresas mexicanas, pero claro, no hay reciprocidad de cómo están tratando a los trabajadores mexicanos que en este momento de la pandemia son esenciales y no tienen ningún tipo de derecho, no tienen seguro médico, no tienen ningún tipo de prestación y ahí tampoco tenemos una reciprocidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con este juego de... Oye, Omar, ¿pero qué no se vale también decir algo al respecto un segundo? Pues mire, sí, pero nos va a tener que esperar un par de días mientras conozcamos los resultados de esta reunión, porque ya se nos acabó el tiempo, doctoras. En serio que por mí nos íbamos hasta que se diera el encuentro, entre el presidente Trump y Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente tenemos que abrir un paréntesis, dejar que sucedan las cosas y después analicemos, si me lo permiten, las volveremos a invitar para analizar precisamente cuáles fueron los resultados y qué se dio después de este encuentro. Mientras tanto, les agradezco muchísimo a las tres, doctora Susana Chacón, doctora María Cristina Rosas y doctora Leticia Calderón Chelius, por haber estado con nosotros esta mañana, un día histórico, en Canal 14. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Gracias, Leti. Gracias, Susi. Gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión especial de Canal 14. Yo soy Omar Cepeda Castro. Nos vemos la siguiente.